Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido que me acompañen con una oración para poder empezar. Amado Señor, Padre nuestro, santo y bendito eres, Señor. Gracias porque nos permites en esta mañana estar aquí, Señor. Nos permites la libertad de estudiar tu palabra, de leerla cuando nosotros queramos, Padre Santo, de poder hablar contigo libremente en todo momento. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite este acceso con confianza delante de ti, bendito Señor. Gracias por tu palabra que has preparado para nosotros en esta mañana, Señor. Y te pido que seas tú el que hable a nuestros corazones, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que nos instruya acerca de lo que tú quieres decirnos, Señor. Te agradezco por esta mañana, te agradezco por cada uno de mis hermanos que están aquí, de los que están en camino, Padre. Y te pido, Señor, que seas tú el que continúe convocando nuevamente a tus hijos a congregarse, Señor, como es tu mandato, Padre Santo. Que podamos dejar atrás el miedo, Señor, el temor, la angustia que se generó en tiempos de la pandemia, Señor, y que podamos poner nuevamente nuestra mirada en ti, Señor, recordando que tú eres el dueño de la vida, de nuestra vida en particular, de cada día que tú decidas darnos, Padre Santo, y de cada cosa que nos suceda. Te agradezco, Padre Santo, por todo lo que haces y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, el día de hoy vamos a empezar con el tema 2 de nuestro folleto y el título de esta clase se llamaba El reino de paz de Dios. Entonces empecemos con Isaías 65, 17 al 25. Pero antes del 17, espero que algunos hayan tenido la oportunidad de leer la primera parte del capítulo 65 para tener la idea del contexto de qué es lo que estaba pasando y a qué se estaba refiriendo el Señor acerca del pueblo, de qué estaba hablando para llegar a este punto en que les llama a prestar atención. Miren, la primera parte de este capítulo nos habla de que el pueblo, Dios decidió revelarse al pueblo, ¿ya? Y la reacción de nosotros como pueblo cuando Dios se revela a nosotros debería ser de agradecimiento, de maravilla, de humildad, de obediencia, de tantas cosas buenas. Y resulta que nosotros, al igual que lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, en vez de reaccionar con eso, reaccionamos a veces con quemeimportismo, desprecio, como si no fuera gran cosa que Dios se ha revelado. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo. Y Él les dice que aún conociéndole, se han dedicado a cosas realmente que no corresponden a un pueblo santo, ¿ya? Y pone algunos ejemplos como ustedes siguen creyendo en la suerte y en la fortuna, ustedes se comportan como paganos, ustedes comen comida asquerosa y ahí les dice específicamente, ustedes andan comiendo caldo de cerdo, o sea, eso apesta, dice, adelante mío, ¿ya? Pero bueno, entonces el Señor dice que va a llegar un tiempo en que todo eso, mal comportamiento, Él va a dejar atrás y Él tiene preparado algo, pero hace un énfasis en una parte que no nos manda a leer, justo al final de lo que no teníamos que leer del capítulo 65, y dice que Él va a hacer un cambio y va a dar un nuevo comienzo para los siervos. No solamente para los que alguna vez hayan escuchado, no para los que por nacimiento hayan nacido en el pueblo, no para los que, en nuestro caso, no para los que asistan a la iglesia solamente por costumbre, para los siervos. Y ahí ese cambio se venía y ahí nos habla de lo que está en el versículo 17. Les voy a leer. Nos dice, presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días ni ancianos que no completen sus años.
El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esta edad será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman. Porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano ni tendrán hijos para desgracia. Tanto ellos como sus descendientes serán simiente bendecida del Señor. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo los habré escuchado. El lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. ¿Ya? Entonces, tenemos esta promesa de esta tierra nueva, y como muchas palabras de profecía que el Señor nos da, hay un cumplimiento que podríamos llamarlo cíclico. ¿Ya? O sea, hay partes que ya se cumplieron, hay partes que se están cumpliendo y hay partes que se cumplirán en un futuro y hay algunas que se han cumplido antes, se están cumpliendo ahora y se volverán a cumplir. ¿Ya? Eso no debería causarnos confusión porque sabemos que el tiempo lineal, así como presente, pasado y futuro, es solo útil para los que vivimos aquí dentro de este planeta Tierra. O sea, el tiempo fuera de esto, el tiempo desde la dimensión del Señor es completamente diferente, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en ese tema mucho que digamos, pero nos está hablando de que va a llegar un tiempo en que los siervos dejaremos completamente atrás el comportamiento de este mundo. Y ahí podemos estar en este lugar que el Señor tiene preparados para nosotros. Y para hablarnos de esto, nos habla de que habrá esta Jerusalén feliz. ¿Ya? Esto es algo que todavía estamos esperando. Yo sé que cuando Isaías dio la profecía, llegó un momento en que el pueblo sí pudo volver a su tierra y pudo volver a Jerusalén, pero no se quedó así eternamente. Entonces ahora estamos esperando un cumplimiento también eterno de estas palabras. ¿Ya? Entonces, tenemos este pasaje que usa este recurso literario de la poesía hebrea que vemos, por ejemplo, también en Proverbios bastante, que nos dice una frase y luego nos dice la frase opuesta para reforzar el énfasis, el significado de esto. Por ejemplo, nos dice esto: nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Es como que nos está diciendo lo mismo de una manera, de la manera contraria, y otra vez de una manera, y luego la manera contraria. Y lo que hace esto es enfatizar que absolutamente esto va a ser así. O sea, si nos queda la duda de cómo va a ser, no habrá niños que vivan pocos días, ni ancianos que mueran antes de tiempo. Ya, por donde usted le vea, por los niños o por los ancianos, esto se va a cumplir. ¿Ya? Igual, tenemos esta otra cosa que nos dice, bueno, esto de que no habrá niños que vivan pocos días ni ancianos que no completen sus años, todavía no hemos llegado a ese tiempo. Todavía tenemos situaciones en que personas, decimos humanamente, se murieron antes de tiempo, ¿no? Nadie se muere antes de tiempo porque Dios determina el tiempo, pero humanamente hablando es como que no nos esperábamos que a esa edad alguien pierda su vida, ¿ya? Entonces, también nos habla de otro tipo de bendición. Nos dice, construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Y una vez más nos dice al contrario, ¿no? Ya no construirán casas para que otros los habiten, ni plantarán viñas para que otros coman. ¿Ya? Miren, construir algo para que usted mismo pueda usar es una bendición. Y plantar algo para que usted mismo pueda comer es una bendición que solo el Señor nos puede dar. Porque podemos pasar aquí en esta tierra fuera de esta bendición del Señor y construir cosas que nunca usamos y plantar cosas que nunca comemos y tener lo que sea, ropa que nunca usamos y no sé, pues, o sea, cada uno ponga ahí lo que corresponda a cada caso, ¿no? Cosas que nunca disfrutamos y que tenemos, o sea, nos acumulamos de cosas y no sirven para nada, sirven para traer problemas y problemas y problemas. La bendición del Señor, y esto nos habla en otros lugares de la palabra, cuando nos habla de las finanzas, es poder disfrutar de lo que Él nos ha dado. O sea, el punto no es que usted haya construido, el punto es qué pasó una vez que construyó, ¿usó o no usó? ¿Qué pasó una vez que compró?
¿Disfrutó o no disfrutó? ¿Qué pasa una vez que sembró? Cuando cosechó, ¿pudo comer? ¿O ni siquiera usted pudo probar lo que sembró? ¿Ya? Entonces, veamos si las cosas que tenemos bajo nuestra mayordomía, que el Señor nos ha dado, verás, este es tu metro cuadrado y con esto veamos qué haces. Ya. En ese pedazo de territorio que Dios le haya dado, sea pequeño, mediano o grande, lo que usted está haciendo, ¿está sirviendo para bendición conforme a los parámetros del Señor, no? Porque a veces creemos que tener significa bendición. ¿Ya? El Señor ha bendecido mucho a esa persona porque tiene muchas cosas. No, no. El Señor nos puede bendecir cuando disfrutamos de lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Usted puede tener poco y no disfrutar y puede tener mucho y no disfrutar. Así que la bendición no es en el cuánto, sino en el poder disfrutar de lo que el Señor nos ha dado dentro de los parámetros que Él ha tenido para nuestro deleite, ¿no? Entonces, eso, revise cómo están sus cosas, ¿no? Desde la cantidad de ropa que tiene, las cosas que compra, si es que es más grande, las propiedades que tiene, los terrenos que tiene, si tiene casa o en plural casas. ¿Qué está pasando con esto? ¿Está disfrutando o es un problema? ¿Ya? Y si es que hay algo que modificar, modifiquemos. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? No trabajarán en vano ni tendrán hijos para desgracia. ¿Ya? ¿Qué más nos dice esto? Puede ser que cuando no estamos bajo la bendición del Señor, estamos trabajando en vano. ¿Ya? Miren, en los profetas menores también se habla mucho de esto, de que trabajaban y trabajaban y trabajaban y el sueldo les llegaba como en saco roto, ¿ya? O sea, no servía para nada. Dale y dale y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y el rato de los ratos no tengo plata. No tengo para nada. ¿Qué pasó? O sea, aquí en Quito diríamos la plata se le hizo agua. ¿Ya? ¿Qué es eso? Que no tenemos esta bendición del Señor. ¿Por qué? Porque solo las cosas que son hechas a la manera del Señor, conforme a los parámetros de Él, pueden tener la bendición de Él. ¿Ya? A veces creemos que el problema es que no tenemos más. No, no. El problema es que no hicimos las cosas como el Señor manda. Porque cuando hacemos las cosas como el Señor manda, aún con poco, aún con el sueldo básico, aún con el medio sueldo básico, con la jubilación pequeña que tengo o el ingreso pequeño que tengo, me alcanza y es suficiente y no me falta, porque el Señor es mi proveedor. ¿Ya? Lo opuesto es eso, es trabajar sin propósito. Y la otra cosa trágica que nos habla aquí es de tener hijos para desgracia, ¿no? Tener hijos que son una bendición, tener hijos que sean para bendición, para honra del nombre del Señor, eso también es una bendición. Así que los que tenemos eso, no creamos que es porque nosotros fuimos tan fabulosos y fantásticos padres que qué maravilla que soy, ¿no? Es una bendición del Señor tener hijos que no sean para desgracia. ¿Ya? Entonces, eso quería decirles acerca de esta parte de la profecía, sí. Y todo esto quiero que recordemos el contexto. No pensemos que esto es así nomás. Esto el Señor nos dice que es cuando se acabe este comportamiento pagano en nuestras vidas y cuando seamos siervos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a Ezequiel. Y realmente lo que quiero que veamos en esto es que nos enfoquemos, no quiero que la idea de aquí no es que usted use su gran creatividad y gran imaginación para suponer lo que significa cada una de las cosas que dice aquí, sino que podamos entender que el mensaje profundo que el Señor le estaba dando a Ezequiel, ¿ya? Verán, les he puesto un dibujito medio modificado por mí porque no encontraba nada que realmente esté como sencillo, ¿ya? Entonces, verán, igual que en todas las profecías, ¿ya? El Señor nos puede hablar a través de la profecía, seguro, ¿no? Y como les digo, era para el pueblo, la audiencia original en ese momento y también para nosotros en la actualidad, pero la idea de la profecía es que hay partes en que nos dice, entonces el ángel le dijo que esto significaba esto, o entonces el Señor les dijo, entonces te voy a explicar para que entiendas. Y hay otras partes que no, y que podemos corroborar con otras partes de la Biblia y decir, ve, pero aquí ha estado explicado esta parte. ¿Ya? Y hay otras cosas que a veces todavía no entendemos. ¿Ya?
Entonces, el punto no es buscar en nuestra imaginación cuál es el significado de lo que se nos ocurre que dice, o menos aún, ir en pos de alguien que tenga una imaginación y se haya vuelto famoso por su imaginación y decir, bueno, le voy a seguir a esta persona porque este sí tiene como unas increíbles visiones de lo que es la profecía. Verá, lo que dice, dice, y lo que no dice, no dice, y por favor, enfóquese en eso, ¿ya? Entonces, por ahí está el dibujito, ya. Les voy a leer y dejémosle en el dibujo, Alejo, para que puedan imaginarse el recorrido, ¿ya? Entonces dice, Ezequiel nos dice en el 47 del 1 al 13, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano y midió, esta es versión EDMI que nos da en metros, ¿no? Otras les van a dar en codos, ¿ya? Midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido en un río que ya no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descendiendo hasta el Arabá y van a dar al mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces, porque donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce y todo el que se mueva en sus aguas vivirá. ¿Ya? Junto al río se detendrán los pescadores de Engadí a Eneglaín porque ahí habrá lugar para sus redes. Los peces ahí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo, pero sus pantanos y sus marismas no tendrán agua dulce, sino que se quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Así dice el Señor Omnipotente, estos son los límites del país que se repartirá como herencia a las 12 tribus de Israel, tomando en cuenta que a José le tocará una doble porción. Ya, miren. ¿Alguien sabe nadar? Los que sepan nadar saben de lo que les voy a hablar a continuación. Hay un momento en que usted está en el agua, ¿no es cierto? Como estaba Ezequiel. Y el agua le llega hasta los tobillos. ¿Qué decisión tiene que tomar? Ninguna. Ya usted puede seguir caminando. Hasta la cintura, caminando con dificultad, pero algo caminando. Pero hay un rato, cuando el agua ya está alta, hasta su tórax, en que usted tiene que tomar una decisión. O me quedo aquí parado y me ahogo, o nado. Y para nadar se requiere hacer algo, y es tomar la decisión de que tus pies ya no sean lo que te sostienen. Porque estás parado sobre tus pies hasta el rato en que decides de empezar a nadar, y ese rato ya no estás parado sobre tus pies. Y tienes que nadar de otra forma. Entonces, cuando estamos nosotros así, dependiendo de nosotros mismos, bueno, o sea, las cosas del Señor me dan hasta el tobillo, entonces, en lo que me conviene voy a dejar que Él haga en mi vida, ¿no? Y en lo otro yo voy a seguir caminando como a mí me guste. Pero Él le llevó a Ezequiel a un estado en el que el agua estaba al tórax y él tenía que nadar con la corriente, ¿no? O sea, sus pies ya no eran su sustento y soltarse en este río, ¿ya? Entonces, este río nos recuerda, por ejemplo, a la descripción del que nos habla Juan en Apocalipsis, ¿no? Que nos habla del río, de los árboles, nos habla de estos árboles que tienen diferentes hojas cada mes del año, nos habla de las hojas medicinales. Juan nos habla de lo mismo, ¿ya?
no nos está hablando de un momento actual. Porque si usted va al mar Mediterráneo, no hay ningún río en este momento de la vida que fluya hacia el mar Mediterráneo y Mediterráneo, hacia el mar Muerto. ¿Qué les estoy diciendo? Vean, ya. Hacia el mar Muerto. No hay ningún río que fluya hacia el mar Muerto. El mar Muerto está como, si ustedes han visto las fotos, es como una piscinita, ni siquiera a nivel del mar, como le llamamos, ya. Es de ahí para abajo, ya. Es menos que 0 de altitud. Y es tan salado, pero tan salado, que usted no necesita hacer ningún esfuerzo para flotar, porque el agua es tan densa por la cantidad de sal que usted solamente flota, ¿ya? Entonces, esa es la realidad actual del Mar Muerto, y se le llama Mar Muerto porque no hay ninguna vida visible ahí, ¿ya? Menos aún hay peces, igual que en el Mediterráneo, como nos dice aquí, y peces de toda clase y de toda naturaleza. ¿Y qué les quiero decir con esto? Miren, no importa que las condiciones del ambiente, de la situación de su vida, de su familia, de su lo que sea, sean como las del Mar Muerto, que humanamente diríamos no es compatible con la vida. Ahí no puede vivir nada. Eso nunca servirá para que nada vivo funcione ahí. Cuando entra el Señor a nuestras vidas, estén en la condición que estén, puede pasar esto, que algo tan muerto como el Mar Muerto tenga peces en abundancia, ¿ya? Y puede ser que algo tan muerto como estábamos nosotros en nuestro pecado, o sea, yo sé que no hay rangos de estar muerto, o sea, estás vivo o estás muerto, ya. Pero no solo que el Mar Muerto no hay nada ahorita, sino que si pusieras algo se muere, porque las condiciones no dan para la vida. Así puede estar incluso nuestra vida, decir, esto, o sea, aquí, nada bueno puede salir de aquí. Pero Dios interviene y puede crear vida en abundancia. Y eso quiero que nos quedemos. Miren, o sea, si usted luego va a dedicarse a ver qué estaba en cada una de las puertas, puede hacer un súper ultra estudio de qué había en cada una de las puertas y por qué salió por esta puerta y por qué entró por la otra y por qué se dio la vuelta por afuera y no por adentro y por qué salió por el sur y no por el norte. Ya, puede hacer esto, vaya. Pero este rato lo que quiero, estamos hablando del reino justo de Dios. Usted quédese con esta idea de que en el reino justo de Dios hay vida en abundancia. ¿Dónde? Donde Él interviene. No tiene que ver con nuestro esfuerzo y no tiene que ver con en qué situación nos encontramos, ¿ya? Podemos estar pésimo, pero pésimo. Pero el rato que usted diga, ya, no voy a depender de que mis pies me sostengan. Yo voy a dejar que el agua viva que fluye de Jesucristo, el agua viva del Señor, me lleve. Yo ya no voy a poner resistencia. Yo voy a dejar que la corriente me lleve y voy a nadar así, donde el Señor me mande. Usted va a ver la diferencia. Su vida es otra cosa. Ya no es un problema. Ya el Señor está a cargo. Entonces, con eso quiero que nos quedemos acerca de Ezequiel. Y recuerden, por ejemplo, las cosas que están en la profecía y que tal vez en Ezequiel 47 no estén explicados, vaya a Juan que habla de lo mismo y ahí habrá otras explicaciones que nos falten, ¿ya? Pero si no hay algo, vea, no es cuestión de que usted se invente, ya, por favor, no se invente, busque, investiguen, la Biblia explica la Biblia, ya, busquen en la Biblia en otros lugares y busquen, ahí está la explicación, ya. Bueno, pasamos al Nuevo Testamento. En Juan 16, 20 al 33 nos dice lo siguiente: ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo.
Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas estas cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. Hasta ahora me creen, contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos esta conversación con los discípulos en que Jesús les está hablando de sus momentos finales. Miren, chicos, va a venir un momento en que el mundo va a estar aplaudiendo cuando a mí me maten, pero ustedes van a estar tristes, ¿no? Pero luego voy a regresar. Y cuando regrese, cuando me vuelvan a ver, nadie les va a quitar la alegría que van a sentir. Nunca. ¿Ya? Nosotros los que estamos aquí, tenemos la bendición de estar como a este lado de la historia. Nosotros ya sabemos los eventos que se dieron. No tuvimos que estar en él antes de la muerte del Señor Jesús, presenciar, esperar, ver que resucite, esperar a ver si creemos que qué mismo está pasando aquí y luego tener esa alegría. Nosotros ya tenemos esto, nosotros ya sabemos cómo se dieron los hechos y tenemos la bendición de saber que esta resurrección del Señor Jesús no nos quita a nadie, que esta realidad, que esta muestra tan gigante de amor del Padre no nos quita a nadie. Pero a pesar de eso, a pesar de esa realidad, va a haber aflicciones. Y decimos, ¿y ahora cómo es esto posible? ¿Cómo es que en el reino justo de Dios, que es el título del estudio, estamos hablando de aflicciones? Si habría justicia, no habría aflicciones. Miren, lamentablemente no es así. Y yo les invito a que no caigamos en este tipo de retórica un poco absurda, ¿ya? Porque en un mundo en el que hay pecado, de ley va a haber aflicciones. En un mundo donde no se le ha obedecido a Dios, de ley van a haber aflicciones. O porque nosotros no le obedecimos, o porque los de nuestro alrededor no le obedecen y termina salpicándonos la situación, ¿ya? Como quieran, pero va a haber aflicciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque parte de que nosotros le contemos las buenas nuevas del Evangelio a alguien, que le hablemos acerca de Dios, no podemos excluir esta parte que Jesús nos dijo. Va a haber aflicciones aquí. Mientras estemos en este planeta Tierra, va a haber aflicciones. Verán, va a haber aflicciones ¿de qué? De toda naturaleza, ¿ya? En este tiempo les puedo decir, va a haber variantes del COVID de aquí hasta que venga el Señor Jesús, ¿ya? Y si no es de otros virus. ¿Por qué? Porque así es el mundo y porque este mundo está caído. Entonces, si esperamos a que se acaben los problemas para poder servir a Dios, o que se acaben los problemas para salir de nuestra casa, o que se acaben los problemas y ahí sí voy a tener tiempo de hacer lo que Dios me ha pedido que hagan, entonces no saldrán nunca, no les servirán nunca, no disfrutarán nunca, porque en este mundo va a haber aflicciones, ya sean económicas, ya sean del clima, ya sea que hay mucho sol o mucha lluvia, mucho frío, mucho viento, o que hay crisis política aquí o allá, o en todo el mundo a la vez, o que hay enfermedades de una naturaleza o de otra, o de otra, o de otra, o de otra. Eso va a haber siempre. Nosotros no podemos predicar un evangelio que no cuente esta verdad. No podemos decir, si tú te acercas al Señor, nunca más tendrás ningún problema, jamás en tu vida. Entonces te invito a que decretes que tu vida será perfecta. No. El Señor Jesús de su boca nos dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Verán, en este mundo hay aflicciones, pero nuestro Señor es más que el mundo. Más fuerte, más poderoso, más todo. Más soberano, más excelente, más perfecto, ¿ya? Y nosotros tenemos esta libertad de ir directamente al Padre, porque el Señor Jesús nos abre este camino y Él nos dice, vayan y pidan en mi nombre, ¿ya? Pero si usted va a pedir en nombre de alguien, no va a pedir cosas que ese alguien no le permitiría que pida, pues. O sea, yo me imagino, ¿no? Imagínese usted que alguien le diga, yo vengo en nombre de su hijo a pedirle que me dé, y le dicen algo que su hijo nunca diría, ¿no?
que alguien vaya donde mi papi y le diga, vengo en nombre de su hija porque dice que me manden unas 2 porciones de hornado porque vamos a comer. Mi papá diría, ¿qué? Mi hija jamás te va a haber pedido que le mandes hornado porque jamás eso va a suceder, ya. Por ponerles un ejemplo de comida, ya. O sea, eso no va a suceder. Y 2 Coca-Colas con azúcar, nada. Ella no te mandó a pedir esto, no. Esto no es mi hija. O sea, ella no te mandó a pedir eso. Capaz te inventaste en el camino, pero ella no te mandó a pedir eso, ya. Eso soy yo como ser humano. Pero nosotros como el Señor Jesús no vamos a decir, vengo a pedirte en el nombre del Señor Jesús que hagas 2 puntos y ahí algo que sea pecado. No, imagínense, Señor, yo vengo a pedirte que el tipo del que estoy enamorado le deje a la esposa para que esté conmigo. No digas tonteras, por favor. O sea, el Señor Jesús nunca jamás te va a decir, usa mi nombre para ir a pedir esa clase de ridiculeces. No es así. Entonces, ¿cómo vamos a pedir en el nombre del Señor Jesús algo que el Señor Jesús nunca nos autorizaría a pedir? Entonces, a veces nos pasa que, es que la Biblia dice, pide lo que quieras y se te dará. Con parámetros que no se contradigan con la misma Biblia, ¿ya? Entonces, a veces no recibimos porque, como nos dice Santiago, pedimos mal. Y luego terminamos creyendo que Dios no nos oye, o que Dios es malo, que Dios se olvidó de mí, que no sé qué, no sé cuánto. A ver, veamos a quién le estamos pidiendo en nombre de quién y qué nos autorizaría el Señor Jesús a pedir. Y van a ver, si es que todavía no les ha pasado en su vida de oración, que cuando nosotros pedimos las cosas que son conforme a la voluntad del Señor, el Señor se mueve, pero de una manera en que es tan increíble que a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido esa creativa solución o manera de sorprendernos, de deslumbrarnos, de dejarnos sin palabras. O sea, realmente, Señor, o sea, yo te pedí, pero no me imaginaba que ¿qué ibas a hacer esto tan bonito, Señor? Ya, así es cuando realmente pedimos cosas que son coherentes con la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, aquí ya nos dice, vean, el Padre mismo los ama en el 27. Porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Miren, no es cuestión de conocer, ¿ya? Si nosotros le amamos al Señor Jesús, le amamos al Padre y el Padre nos ama y así es toda una cosa que tiene sentido, ¿no? Nosotros le amamos lo que Él es, amamos lo que Él dice, Él nos ama a nosotros y estamos en una relación de amor completamente, ¿ya? Entonces ahí las cosas funcionan como el Señor quiere que funcionen, o sea, funcionan bien. Ya, vamos ahora a Santiago, ¿ya? Que nos habla. Santiago es uno de los libros que me parecen a mí súper no fáciles, ¿qué se podría decir? Súper directos y súper claros acerca de cómo debe ser la vida del cristiano. Tal vez Pablo, la forma de escribir es un poco más difícil por la manera, por su estilo literario, ¿ya? Pero Santiago es como ¿ya? O sea, no hay para dónde perderse, básicamente. Entonces vamos a leer el capítulo 3 de Santiago, desde el versículo 13 que nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si usted tiene envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Miren, ¿quién es sabio? Humanamente hablando, a veces pensamos que la sabiduría se nota en las elocuentes palabras que alguien puede tener, o en el lindo libro que escribió, o en la magistral tesis que publicó. Ya. La sabiduría de lo alto se muestra como aquí nos dice, con humildad, con obras hechas en humildad. Se nota por lo que hacemos, ¿ya? Se nota en acciones. En acciones, ¿qué clase de acciones? En acciones que sean hechas con la humildad propia de la sabiduría. Usted no puede ser sabio con la sabiduría de lo alto
y no ser humilde, porque no tiene sentido. Porque si usted tiene la sabiduría de lo alto y sigue creyendo que usted es mejor que el resto de la humanidad, entonces no ha entendido nada. ¿Ya? La sabiduría de lo alto nos genera esta humildad, que es esta ubicación de que, wow, o sea, no, es increíble que el Señor, siendo tan perfecto como es, siquiera se fije en mí. Y más increíble aún que no solo se fije, sino que me ame y me use y me acepte como hijo. Y ahí cuando ya tenemos esa ubicación, ya no se nos ocurre creernos mejores que los demás, pues, o sea, ya estaría de más, ¿no? Entonces, esas obras hechas con esa humildad, con ese trasfondo, esas son las que demuestran la verdadera sabiduría de lo alto. No simplemente las lindas palabras que usted pueda decir, o que usted sepa la Biblia de tapa a tapa y que sepa de memoria los libros, los versículos, que me recite la Biblia. No, si sabe, qué bueno, no le digo que no sepa la Biblia, excelente que sepa, pero que se note en acciones con sabiduría de lo alto. Y esas acciones están con humildad. ¿Ya? Mire, si usted cree que es muy sabio, ¿ya? Y que usted es, ya, excelente, ¿no? Carita feliz, ¿ya? Pero sus acciones tienen envidia o rivalidad, atrás de eso hay maldad. Y atrás de eso, como nos dice este pasaje, esas acciones son terrenales, puramente humanas y diabólicas. En la Reina Valera nos dice animal, terrenal y diabólico, ¿ya? Esas palabras no son suaves, no son como, verán, sus acciones estarían un poquito mal si usted tiene envidias o rivalidades, un poquito mal. No. Animal, terrenal y diabólica, o terrenal, puramente humana y diabólica. O sea, realmente eso no sirve para nada. ¿Ya? Entonces, ahí no hay nada de sabiduría. Y si usted cree que ahí hay sabiduría, porque usted sí se sabe la Biblia, porque usted es teólogo, porque usted tiene 7 PhDs a los 21 años, vea, le felicito, ¿ya? Pero esa sabiduría no es la sabiduría de lo alto. No es la sabiduría de lo alto, ¿ya? ¿Y cuál es el problema con eso? Que a veces ni siquiera sabemos que hay envidias y rivalidades. Estamos tan acostumbrados en un medio donde se fomenta la envidia y la rivalidad que ni siquiera a veces lo vemos como un problema. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque estamos hablando de elecciones, ¿no? y de pensar en esto. Miren, lamentablemente en este país, yo creo que en muchos, ¿ya? Se ha llegado a, no me voy a referir a nadie en específico, pero a idolatrar a la gente que está en puestos de poder político. ¿Ya? A idolatrar, a sentir, ¿y a qué me refiero con eso? A decir, en esa persona está mi seguridad. ¿Ya? Y si está él o ella, ahí estaré bien, y si no está, oh no, ¿qué sucederá con mi vida? Miren, el Señor siempre estará en el poder. Por favor, nosotros somos parte del reino de Él. Pero aquí, humanamente hablando, parte de su mayordomía va a ser votar, verán, a la mayoría de ustedes. Tienen que ir a votar. ¿Ya? Entonces, piensen en esto. ¿Van a votar por alguien que fomente envidia o rivalidad? Ya, solo eso les voy a decir. ¿Qué es la envidia? La envidia es querer algo que no es mío. ¿Ya? No es lo mismo, a veces pensamos que celos y envidia es lo mismo, no es lo mismo. ¿Ya? Envidia es, yo quiero lo que él tiene, porque creo que debería ser mío, porque creo que me merezco, porque creo que lo que sea, ¿no? Porque yo he trabajado más, entonces por lo tanto deberían darme a mí. No, lo que no es suyo no es suyo, y si usted anda codiciando lo que no es suyo, eso es tener envidia. ¿Ya? Y rivalidad, bueno, pues eso es meter relajo y hacer que el uno no le quiera al otro y decirle, este es malo, entonces todos odiémosle a él juntos. Ya, ahora todos hagamos bronca contra él, o contra este grupo, o contra estas personas, o contra los que viven acá, o contra los que viven allá, o los que, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, como les digo, en nuestro país hemos visto tanto de esto que hasta como que se nos ha hecho ya normal. Ya. Ahora, ¿quién está peleando contra quién? A ver, ahora, ¿quién se supone que debemos odiarle supuestamente? ¿No? Ya, eso no es parte de la sabiduría de lo alto. Así que, por favor, vea en quién está poniendo sus esperanzas. Espero que solamente sea en Dios, ¿no? Pero ya, continuemos, ¿no? Pero bueno, entonces,
La sabiduría de lo alto, los frutos que vamos a dar son, como nos dice, esta sabiduría es pura y además pacífica. Mire, no trae contienda, no trae pleito, no trae caos, es pacífica, es bondadosa. No es para que usted se sienta mejor que el otro, decir, yo soy tan maravilloso cristiano que hago estas obras ultra, súper excelentes, entonces háganme una plaquita y pónganme ahí como hermano del mes ahí a la entrada, ¿no? Entonces, no, es bondadosa, es dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial, sincera, ¿no? Y llena de paz, y trae paz, y paz por todos lados, ¿ya? Y finalmente, veamos si alcanzamos a los salmos. Si no alcanzamos, lean porque siempre lean salmos, ¿ya? Porque nos dan consuelo y alivio y ánimo y todas las cosas. Pero vamos a leer Efesios porque aquí tengo algo un poco, ¿qué se podría decir? Un poco, ya van a ver lo que tengo que decir, ya. Entonces, Efesios 2, del 11 al 22. Les voy a leer la versión NBI. Nos dice: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en este entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos de Dios, los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio, bien armado, se va levantando para ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ya, miren, empecemos como desde el final, ¿ya? En el 21 nos dice, en Él, estamos hablando de en Cristo, ¿no es cierto? Todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Ya. Yo les dejo esto para que ustedes piensen, no para que me respondan ahorita. Si el Señor está edificando este templo, ¿será que nosotros necesitamos esperar que físicamente se levante otro templo? Puntos suspensivos. Pregunta para que reflexionen, ¿ya? Pero bueno, solo porque hay muchas cosas que se hablan y se dicen y a veces solo escuchamos, pero no vemos qué dice la palabra para tener una postura de decir, yo creo esto, pero por esto, o estoy basando esta creencia en esto, o estoy esperando esto por esto, ¿ya? Ok, pero eso es una de las pequeñas cosas. Lo que quiero es que veamos, miren, ayer tuve una sesión de investigación, ¿ya? Me puse a leer comentarios, me puse a leer qué dicen acerca de este pasaje y bla, 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 y muchos no quieren tocar el tema del versículo 15. Entonces llegamos a la conclusión de lo sencillo. Sí, en Cristo de los dos pueblos se hizo uno y se unieron y ya no hay enemistad y ahora hay paz. O cualquier versión de estas palabras más o menos, ¿no? Y qué lindo, ahora estamos juntos y ya. ¿Y lo que dice el 15? Ignoremos, porque está complicado. Ya verán, entonces yo me puse a buscar versiones y versiones y versiones y versiones y versiones. Y las traducciones como que no concordaban unas con otras, unas con otras, unas con otras. Entonces ya dije, bueno, pues entonces palabra por palabra vamos a ver qué dice. Entonces verán, ahí les he puesto una comparación de la versión NBI, de la Reina Valera 60. Está chiquito, perdón, porque no me di cuenta que estaba tan chiquita la letra.
y de una traducción hecha palabra por palabra, que tal vez nos deje más claro el significado del 15, que es donde generalmente se crea la confusión. ¿Cuál es el 15? Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Ya. Y cuando uno oye eso dice, a ver, ¿qué? ¿Cómo? Verán, toda la Biblia, nosotros por fe creemos que tiene concuerda unas partes con otras y que no se contradice una cosa con otra. Entonces, cuando algo nos suena a contradicción, tenemos que o volver a leer el contexto, o volver a leer el versículo, o volver a leer en otras diferentes versiones traducidas o investigar más. Porque nosotros sabemos que la falla no puede estar en la Biblia misma, ¿no? Ya. Entonces, la Reina Valera, la NBI dice, pues anuló la ley con sus mandatos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Si les leo la versión Reina Valera 60, nos dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Ya. Aquí ya quiero que se fijen en algo. Aquí tenemos en la Reina Valera, está más parecida a las palabras, pero hay un montón de comas. ¿Ya? Y nosotros debemos saber, como ven en el Sformi, los que han seguido el Sformi, las comas no estaban ahí y la puntuación no estaba ahí en el texto original. ¿Ya? Entonces ustedes saben que donde yo ponga una coma puede cambiar completamente el sentido de una frase. ¿Ya? Si yo digo, no es mío, significa que no es mío. Si yo digo, no, coma, es mío, significa alto, sí es mío. ¿Ya? Entonces, donde yo pongo una coma puede tener un cambio completo en el sentido de la situación. ¿Ya? Entonces, al final les he puesto uno, palabra por palabra sin comas. ¿Ya? Solo eso significa esta palabra, esto significa esta palabra y esto significa esta palabra. Y realmente el sentido cambia y tiene tanta lógica lo que el Señor nos está diciendo aquí. Dice, a ver, les voy a leer la traducción, nota del autor, palabra por palabra. No es de nadie reconocido, es hecho por mí, verán. ¿Ya? Así que dice, habiendo abolido o disuelto o separado en su carne la enemistad con la ley de preceptos contenidos en las ordenanzas para hacer en sí mismo de los dos un renovado o fresco hombre, haciendo así paz o prosperidad, quietud para todos. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cómo cambia eso? En el Señor Jesús, lo que quitó no fue la ley, sino nuestra enemistad con la ley. Miren, cuando nosotros no conocemos al Señor, o cuando recién le conocemos pero poquito, decimos, ¿y ahora qué va a pasar? Dios me va a poner tantas reglas, restricciones. ¿Qué nomás me va a quitar? ¿Qué nomás me va a prohibir? ¿Qué nomás me va a, no sé, qué diversión me va a arruinar en la vida, ya? No sé, por último. Pero cuando ya le conocemos más a través del Señor Jesucristo, se crea, se quita, se disuelve, se diluye, se separa esta enemistad que teníamos con la ley y nos damos cuenta de que la ley es, como dice el resto de la palabra, buena, agradable, perfecta, para nuestro bien. Es más, el Señor Jesús mismo en Juan 1:1 nos dice que Él mismo es el verbo, Él mismo es la palabra. ¿Cómo podemos creer que si el Señor Jesús es la palabra, entonces de alguna manera la palabra es mala? No tiene sentido. Más bien podemos agradecer porque cuando le conocemos al Señor Jesús, como nos dice en este controversial versículo 15 y sus múltiples traducciones, Él ha quitado de nosotros esa enemistad que teníamos con la ley, de que estábamos bronqueados con la ley, o sea, estábamos peleados. ¿Por qué? Porque nosotros desobedecíamos y paga las consecuencias, y otra vez desobedecíamos y paga las consecuencias. Entonces ahora que estamos de buenas con la ley, ya no desobedecemos y estamos en bendición. ¿Por eso vamos a ser salvos? No, porque nosotros creemos que nuestra salvación es por gracia. Miren, si nuestra salvación fuera por la ley, nacemos y en el primer pecado que cometemos sería, oh, gracias por participar, hasta aquí llegaste, ya no hay otra oportunidad,
¿no? Eso sería si creemos que vamos a ser salvos por la ley. Ninguno de nosotros dio a la altura, solo el Señor Jesucristo. Entonces no creemos que somos salvos por la ley, sino por la gracia, ¿ya? Pero nos damos cuenta a través del Señor Jesucristo que la ley no es nuestro enemigo, no es una cosa de que un Dios malo nos puso esto para amargarnos la vida. No, cuando no le conocemos capaz pensamos de estas cosas, pero cuando ya le conocemos decimos, qué lindo todo lo que nos has puesto para cuidarnos, Señor, tú sí que pensaste en todo, ¿no? Y eso es lo que quiero que nos llevemos hoy, que el reino justo de Dios tiene leyes justas, porque estamos hablando del reino justo de Dios, y no va a ser que un Dios justo nos dejó leyes injustas, y que esto nos crea una confusión. Miren, y así pasa, que gracias a Dios vivimos en un tiempo en que tenemos acceso a muchísima información, y que cuando vamos aprendiendo más, tenemos que desechar lo que tal vez nunca aprendimos o lo que aprendimos mal. Y les pongo un ejemplo súper rápido y con eso termino. Miren, en los 80 los psicólogos creían en esta frase que decía, no importa que no les des mucho tiempo a tus hijos mientras sea tiempo de calidad. Ya. A lo largo de la vida vimos que eso es un desastre, ¿no? Y que los niños que no tuvieron tiempo con sus padres y solo tuvieron 5 minutos de calidad una vez cada 15 días, realmente estaban abandonados y eran niños que sufrieron negligencia. Entonces aprendemos más y si alguna vez pensamos eso, ahora sabemos que no es correcto. Igual con la palabra, si alguna vez aprendimos algo más mal por falta de información o porque realmente hace 40 años no teníamos los medios para buscar palabra por palabra, concordancia, rollo, lo que sea, pero ahora ya tenemos, entonces actualicemos nuestro conocimiento de la palabra. Cuando el Señor nos sigue mostrando más, seamos dóciles para aprender más, ¿ya? Bueno, mis queridos hermanos, ahí les dejo, les invito a que en las casas lean el Salmo 4, que es hermoso, y también, por favor, el 46, si no lo hicieron ya. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que tengan un bendecido Shabbat. Les pido que oremos para terminar y seguir adelante con la alabanza y con los anuncios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu reino es todo justicia. Gracias porque tú eres un Dios bueno y justo y que nada de lo que tú haces es injusto, ni incorrecto, ni malvado, ni nada. En eso podemos confiar y en eso podemos descansar, Señor, en que tú nunca vas a dejar de ser justo en ninguna de tus acciones, bendito Padre Celestial. Gracias porque nos has permitido ser parte de ese reino tuyo, justo, y ciudadanos e hijos, Señor. Gracias por eso, te bendecimos y te pedimos que te quedes con nosotros, nos permitas descansar en ti en este día y que tú renueves nuestras fuerzas, Padre Santo. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.